Abundante paz y gracia a cada uno de ustedes. Gracias por una vez más estar aquí conmigo en este canal de YouTube y este es su espacio Teología Viva, verdad que trasciende, verdad que piensa. Y como siempre, estoy aquí para compartir conocimiento teológico bajo la vida del Espíritu Santo. Y qué bueno que puedo estar con cada uno de ustedes por aquí. Para los que no me conocen, mi nombre es Darwin Cepeda y me apasiona la teología y qué bueno que están por aquí. Y en esta ocasión voy a estar compartiendo con ustedes acerca de la importancia de la hermenéutica. Hoy vamos a ver qué es la exégesis y también vamos a ir a aplicarle la hermenéutica al libro de Apocalipsis, a la cita cuando nosotros utilizamos el verso donde Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta del corazón, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Y vamos a ver si después de aplicar la hermenéutica, la exégesis, el significado es el mismo significado que les damos. Sin embargo, el propósito primordial hoy es la hermenéutica, la exégesis, y vamos entonces a seguir con los pasos de la hermenéutica. Y bueno, si es primera vez que estás por acá y te gusta este material, quisiera que lo puedes compartir y también te puedes suscribir a este canal de YouTube para que siga llegándote más material teológico como este. Y una buena pregunta para comenzar este estudio es: ¿qué es la hermenéutica? Y la hermenéutica es una ciencia porque tiene principios. Es la ciencia y el arte de interpretar el texto bíblico. Ahora, cuando estamos hablando de la hermenéutica como ciencia, es porque está conformada por principios que llevan a un fin. Y durante el periodo en el cual se usa la hermenéutica, podemos hacer uso de lo que se llama exégesis. La exégesis es una técnica que se usa para extraer el significado del texto a través de la hermenéutica para así llevar a un fin y darle significado. Claro que la exégesis tiene como propósito extraer el significado del texto y tomando en cuenta, claro que sí, el contexto literario y el contexto histórico. Cuando hacemos uso de la hermenéutica, entonces hacemos uso de la exégesis. La hermenéutica es la interpretación del texto bíblico y la exégesis es la determinación del significado del texto bíblico teniendo en cuenta el contexto literario y el contexto histórico. Por eso cuando vamos a la Biblia, si vemos y nos allegamos al texto, tenemos que tener claro que cada libro de la Biblia contiene géneros de literatura. Hay géneros de literatura de la narrativa, poético, lenguaje de la ley y muchos matices que envuelven lo que es la interpretación bíblica. Entonces, una vez que teniendo en cuenta el contexto histórico y literario, extraemos el significado a través del exégesis, entonces vamos al siguiente paso, que es la exposición o la transmisión del mensaje o del significado del texto que lo tuvimos teniendo en cuenta el contexto histórico y el contexto literario a través del exégesis. Entonces ahí podemos utilizar algo que se llama en teología homilética, que es predicar el mensaje bíblico con claridad y aplicación. Una vez que usamos la hermenéutica, la exégesis, podemos hacer buen uso de la homilética, que es transmitir de manera precisa y clara el significado del texto que hemos extraído a través del exégesis. Y también se puede usar en la pedagogía, que es cuando estamos enseñando la palabra. O sea,
si somos maestros o predicadores de la palabra y no hacemos una buena exégesis, vamos a transmitir el mensaje de manera incorrecta. Ahora, ya que estamos hablando de que la hermenéutica es la interpretación, ¿verdad?, de la Biblia, tomando en cuenta que es una ciencia y un arte, ¿cuáles son los requisitos para interpretar bien la Biblia? El primer requisito es ser regenerado en el espíritu. Segundo, necesitamos tener respeto hacia lo de Dios y respeto a su palabra. Necesitamos también orar y ser humildes al momento de allegarnos al texto. Tener también y desarrollar una dependencia del Espíritu Santo de Dios y tener la voluntad de obedecer y aplicar lo aprendido. Ahora, cuando nos allegamos al texto bíblico, debemos tener en cuenta 3 pasos en el estudio bíblico. Y el primer paso, cuando nos llegamos al texto, es la observación. Y una pregunta clave que nos debemos de hacer cuando nos llegamos al texto y lo observamos es: ¿qué dice el texto? Y el propósito de esto es identificar el contenido literal del texto. Una vez que hayamos observado al texto a través de la lectura, podemos entonces llegar a lo que se llama la interpretación del texto, y allí nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué significa lo que estamos leyendo? ¿Qué significa lo que estamos escuchando? Pues esto nos lleva a comprender el mensaje original. Claro está que para poder comprender el mensaje original tenemos que mirar el contexto histórico, circunstancial en el cual se desarrolla el texto al cual queremos descifrar su significado. Y luego entonces, cuando llega una parte bien importante, que es la aplicación. Y allí nos podemos hacer la pregunta: ¿cómo se aplica esta verdad hoy? Entonces, el propósito es vivir el mensaje en la actualidad. Ahora, hay algo que tenemos que tener pendiente. Todo lo que predican, lo que enseñan, y es que muchas veces nosotros cometemos un error. Llegamos al texto, lo observamos, lo leemos e inmediatamente queremos aplicarlo a la actualidad. Sin embargo, esto es por paso. Primero se lee el texto, se observa qué dice el texto, y una vez que lo observa, tú no puedes llegar a la aplicación de una vez, sino que usted tiene que descifrar, ¿verdad?, cuál es el significado del texto a través del exégesis, extraer el significado del texto y luego aplicarlo a su vida. Pero hay un problema, que muchas veces cuando observamos el texto, en lugar de ser una exégesis, que es extraer el significado del texto, lo que queremos hacer es una exégesis, que es darle significado al texto. Nosotros no estamos llamados a darle un significado al texto, sino extraer el significado del texto por medio de la obra del Espíritu Santo, y entonces hacer una sana aplicación del texto. Si no comprendemos el texto, entonces vamos a hacer una mala aplicación. Y a eso es que nos lleva cuando hacemos hermenéutica, porque interpretamos el texto, entonces extraemos el significado del texto, lo transmitimos y lo aplicamos, y allí viene lo que es la iluminación divina por medio del Espíritu Santo de Dios. Ahora, estimados, vamos a aplicar de manera práctica lo que yo estoy hablando. Los 3 pasos del estudio bíblico, como dije, son la observación, la interpretación y la aplicación. La observación tiene que ver con qué dice el texto. La interpretación, qué significa el texto. Y la aplicación, cómo se aplica en la actualidad. Entonces, como ejemplo,
yo quiero leer con ustedes Apocalipsis capítulo 3, verso 20, que dice de la siguiente manera: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjense que lo primero es la observación. ¿Qué dice el texto? Lo acabamos de leer y escuchar. El Señor en el texto está llamando, está a la puerta, ¿verdad? Si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es la observación. No le puedo añadir significado en este paso. Ahí estamos observando el texto. Sin embargo, el segundo paso es la exégesis. ¿Qué significa lo que dice el texto? Cuando leemos este texto, tradicionalmente a la gente le llega a la mente de que este texto es un llamado al arrepentimiento a las personas no creyentes. Y yo sé que muchos predicadores, si usted ha asistido a una iglesia, citan este verso bíblico de esa manera. Ahora, cuando queremos investigar qué dice el texto, tenemos que ir a su contexto literario y a su contexto histórico. Primero, este texto es parte del libro del Apocalipsis, cuyo libro fue enviado, ¿verdad?, por el apóstol, por Juan, que estaba en la isla de Patmos, por medio de un emisario, y se le entrega a la iglesia de la Odisea. Ahora, realmente este texto fue para el no creyente. Realmente es como nosotros lo interpretamos hoy, que es para que alguien venga a los pies de Cristo y entonces cree o surja una amistad de intimidad con el Señor. Entonces, esta respuesta la vamos a ver cuando contextualizamos el texto. ¿Cómo lo contextualizamos? Vamos a leer el texto de manera completa, porque Apocalipsis 3:20 es solo un verso. Si nos vamos a Apocalipsis 3, verso 14 en adelante, vamos a contextualizar el texto y podemos ver que dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con corilio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Fíjense aquí, que aquí podemos ver a quien originalmente, ¿verdad?, fue dirigido el texto. Y vemos que fue dirigido a la iglesia que estaba localizada en la ciudad de la Odisea. Ahora, la Odisea es la última ciudad visitada por el emisario que envió Juan a entregarle el mensaje a las 7 iglesias. Esta iglesia o esta ciudad era una ciudad riquísima. Era tan grande la riqueza que había en esta ciudad que hubo un terremoto que le afectó a ellos en el año 35 después de Cristo, antes de que Juan tuviera la visión. Y esta gente agarraron y reconstruyeron la ciudad por su propia cuenta de manera independiente, sin la ayuda del imperio. En el año 100, o sea, unos años después de la visión de Juan en la isla de Patmos, volvió otro terremoto a afectarle, y esta gente
esta gente reconstruyó una vez más la ciudad sin la ayuda imperial. Entonces, al ver el contexto circunstancial, podemos entender ahora porque el Señor le dice lo que le dice en Apocalipsis 3:17. O sea, esa gente eran ricas, eran gente de influencia, tenían un banco monetario. Entonces, cuando entendemos todo este contexto histórico de que ellos eran considerados ricos y que no tenían necesidad de nada, ahora entendemos por qué el Señor en Apocalipsis 3:17 le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Fíjense algo. Vemos a Cristo hablarle de esta manera a la famosa ciudad que era famosa por producir una medicina para los ojos llamada colirio. Y llama desnuda a una iglesia que estaba en una ciudad donde se producía lana negra finísima para cubrir durante el frío. Entonces podemos ver aquí, analizando el contexto, que la única solución para los creyentes en esta iglesia es no confiar más en tales cosas, no confiar en las cosas materiales o en el honor y la fama que ellos habían adquirido, ni en sus propios recursos y riqueza, ni en su fina lana y en su famoso colirio. Por eso el mensaje del Señor le aconseja que compres de mí oro refinado en el fuego, le dice el Señor, para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, porque delante del Señor eran pobres, delante del Señor estaban desnudos, para que no sea descubierta la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, viendo todo este contexto, cuando el Señor corrige porque ama a esta congregación ubicada en la ciudad de la Odisea, ahí es cuando el Señor le dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora podemos entender que cuando Cristo le está hablando en Apocalipsis 3:20, no está hablando con inconversos, con no creyentes, está hablando con cristianos. Y la sorpresa de todo esto, al hacer uso de la hermenéutica y la exégesis, es que la primera vez que se leyó Apocalipsis capítulo 3, verso 20, fue cuando la iglesia estaba celebrando la comunión, la Santa Cena. Y el verso bíblico nos lo dice. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor estaba a la puerta. En pocas palabras, estaba excluido de su liturgia. La cena del Señor se hace como memorando de la muerte de Cristo, la victoria de Cristo sobre el pecado, ¿verdad? Sin embargo, ellos estaban celebrando algo en honor a Cristo, sin embargo, tenían a Cristo fuera de la puerta. O sea, Cristo no estaba adentro. Por eso Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y ahí el Señor está hablando con la iglesia. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor le dice eso porque ellos no estaban escuchando su voz. Por eso el Señor tuvo que venir mediante la visión de Juan, enviar un emisario para decirle en qué estaban mermando. Estaban haciendo actividades litúrgicas, estaban haciendo ritos, pero todo eso estaba vacío porque el dueño de la actividad no estaba allí, porque Cristo estaba a la puerta, estaba
fuera de sus vidas, fuera de su corazón. Ahora podemos ver la importancia de la hermenéutica usando la exégesis que lleva consigo la visualización del contexto literal e histórico. Esto que yo le cuento, si usted ahonda en la historia, se va a dar cuenta de esto, de que Cristo, cuando le habla en Apocalipsis 3:20, no está hablando a un no creyente, le está hablando a una iglesia que lo había dejado afuera. Por eso Cristo dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, aquí hemos extraído qué significa el texto. Podemos ver que no es lo que tradicionalmente nos han enseñado. Una cosa es lo que nosotros queremos enseñar y otra cosa es lo que el texto nos está enseñando. Nosotros debemos transmitir a la gente no lo que queremos enseñar, sino lo que el texto nos transmite para enseñarlo. Y entonces seremos una voz autorizada de parte del Espíritu Santo. Y la tercera parte, no menos importante, es la aplicación del texto. O sea, cuando aplicamos el texto, tomamos el contenido, el significado extraído a través del exégesis y lo aplicamos a nuestra audiencia. Y de la manera que me gustaría poner en práctica esta aplicación es mediante la reflexión, porque cuando hacemos hermenéutica de manera correcta, podemos reflexionar con el texto. Ahora, para usted, para mí y toda la iglesia y todas las personas que pueden ver este video, este contenido, nos diría el Señor, como a los de la Odisea, que aunque pensamos que somos ricos y que tenemos toda suerte de recursos, de modo que cubrimos todas nuestras necesidades, en realidad somos pobres, miserables y desnudos. ¿Qué nos diría el Señor? ¿Nos diría lo mismo que a la iglesia de la Odisea en ese tiempo? ¿Qué le diría el Señor a usted hoy? ¿Qué nos diría hoy a nosotros? ¿Qué le diría el Señor a la congregación en la cual usted está ahora? Siguiente reflexión. ¿En qué lugar está el Señor en nuestra vida? ¿Está a la puerta de nuestro corazón o vive dentro de nosotros? Porque la iglesia de la Odisea tenía a Cristo a la puerta, pero no dentro de su corazón. ¿Dónde está Cristo en tu vida? ¿Dónde debe estar Cristo? ¿A la puerta o en tu corazón? Si lo aplicamos, la realidad es que Cristo debe estar dentro de nuestro corazón. Entonces, al hacer uso de la hermenéutica, la exégesis, la exposición y la aplicación, podemos conectarnos al sentido original del texto y así reflexionar de manera profunda, permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Yo espero que este contenido haya sido de edificación para su vida. Vemos entonces que Apocalipsis 3:20 no es lo que nos dijeron que era. Ahora, ¿cómo podemos entender eso? Cuando hacemos uso de la hermenéutica, la exégesis, la transmisión del mensaje, la aplicación y la reflexión. Yo espero que este contenido haya sido de utilidad para usted. Así que si ha sido grato y has estado hasta el final, te quiero agradecer. Solo te pido que lo puedas compartir para que más personas puedan recibir la palabra de Dios y este contenido académico que se trata de teología viva, verdad que piensa, verdad que transforma. Hasta la próxima. Paz y gracia. Shalom Ubrajot.